Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que hoy tenemos una mesa, un diálogo vamos a tener bastante interesante, aunque solamente sea porque ahora mismo no se puede oír ni leer nada que no sea de inteligencia artificial. Lo tenemos en todas partes, continuamente, y se habla mucho, se dice mucho, pero yo creo que hay pocas cosas que estén puestas. Entonces, yo creo la idea nuestra es tener un diálogo simplemente sobre mitos, realidades, lo que surja, ¿no? Con tres ponentes de lujo, además que vienen con perfiles bastante distintos, con lo cual podemos tener una charla agradable. Habrá cosas en las que estemos todos de acuerdo en el fondo, yo creo que en la general casi todo, habrá cosas en las que tengamos algo más de debate y, por favor, obviamente, las preguntas que tengáis, dejaremos tiempo al final o preguntaré. Si no tenéis preguntas, seguiremos nosotros hablando porque eso se nos da, lo tenemos fácil. Voy a presentar a los ponentes muy rápidamente para no tener que perder mucho tiempo y luego ya dejamos y hablamos directamente. Bueno, tengo a mi derecha a Pedro Cuadros, que es profesor de CUNEF, ¿no? Experto en banca y bueno, yo creo que muchos de vosotros, incluso algunos estudiantes, igual lo conocéis y todo. A su derecha está Ángel Melguizo, que es socio de Argia Green Tech and Economics y además de haber trabajado para AT&T en América Latina, es asesor de la UNESCO para inteligencia artificial. ¿Inteligencia artificial o inteligencia artificial ética? Inteligencia artificial, ¿verdad? En general, ¿no? Es decir, que viene de un perfil un poquito distinto. Y luego tenemos a Jonander Veracoechea, que es el izquierdo del Athletic de Bilbao, sí. De Murcia. Aquí tenemos Athletic Bilbao, Atlético Madrid. Estamos bien diversificados. Que es el Chief Science Officer Chief Scientist, creo que es el... ¿Cómo se llama hoy en día? Chief Science Officer de BBVA, ¿no? Con lo cual está mucho más metido en el día a día de lo que le interesa a la banca y cómo esto se utiliza, se aplica y qué cosas preocupan. La idea en este diálogo es que primero les voy a dar la palabra a ellos, ¿no? Para que hagan una corta intervención con sus primeras reflexiones, ¿no? Y a partir de ahí yo lanzaré preguntas no a una persona en específico, sino en general, e intentaremos tener un diálogo entre todos sobre el tema. Yo ya me voy a callar porque si me pongo a decir cosas de la inteligencia artificial al final es muy divertido, pero solamente quiero comentar una cosa, y es que la inteligencia artificial, antes lo estábamos hablando, es lo interesante de la inteligencia artificial es que va a afectar a nuestras vidas como es una nueva revolución, ¿no? Sabemos que es algo nuevo que nos va a afectar por mucho tiempo y estamos en el punto donde se está empezando a incorporar en las decisiones tanto de inversión como de las empresas, pero también de inversión de inversores, y hay un debate sobre no solamente sobre su potencial, su coste, su todo, sino también sobre su gobernanza, ¿no? Hasta dónde puede llegar, cómo debe ser y hasta qué punto las empresas deberían incorporarlo dentro de sus medidas de ESG, ¿no? Que tendríamos el ESG, ¿no? que debería ser también parte de esas medidas, porque poco a poco vamos a ver cómo las empresas van orientando sus decisiones de inteligencia artificial con unos contenidos más claros. Entonces, espero que todos esos temas salgan, no solamente su potencial, porque esperamos que la productividad aumente mucho en términos económicos por la inteligencia artificial, pero tenemos todos estos matices que yo creo que son muy, muy interesantes. Con eso ya paso la palabra a Pedro. Si nos importa, Pedro, te voy a dar a ti primero la palabra. Perfecto. Genial, pues muchas gracias, Manolo. Gracias, Manolo, y al Instituto Español de Banca y Finanzas por organizar esta mesa tan interesante y por darme la oportunidad de compartir pues esta mesa con dos expertos. Voy a empezar, como la mesa se titula de los mitos a la realidad, voy a empezar con un mito y con una realidad. El primer mito que podemos tener es pensar que la inteligencia artificial es algo novedoso, nuevo. Se habla de la inteligencia artificial como una nueva tecnología. Bueno, pues no es el caso. Las empresas, el sector industrial llevan muchos años trabajando en la inteligencia artificial. Ya en los años 80, años 90 se desarrollaban modelos, algoritmos basados en la inteligencia artificial del momento. De hecho, el término inteligencia artificial, si nos remontamos, surge en 1956. John McCarthy, el que habla de inteligencia artificial, y él habla como la ciencia e ingenio de hacer inteligente a las máquinas.
es interesante también la primera definición de inteligencia artificial porque habla del ingenio para hacer inteligentes las máquinas. Por tanto, en esa primera definición se está dando pues, protagonismo a la persona. La persona que desarrolla la inteligencia artificial tiene como un ingenio que es humano para poder desarrollar esa tecnología. Y de hecho, la primera aproximación a la inteligencia artificial, ¿no? Tuvimos contacto, fue ese ordenador Deep Blue de IBM, ¿no? Que jugaba partidas contra Kasparov y que fue el primero, ¿no? en ganarle. Por tanto, no es algo nuevo, es una tecnología que estaba ahí, pero que ha cambiado. La diferencia son dos elementos. Yo veo dos elementos que han cambiado para hablar de por qué hoy, ¿no? Hablamos de una revolución de la inteligencia artificial. En primer lugar, la supercomputación. Los avances, la capacidad de llevar a cabo tareas, de que esos algoritmos, de que esos modelos sean capaces de llevar a cabo esas tareas de una forma eficiente y con un coste reducido, con un coste de tiempo reducido, es lo novedoso. Antes también los algoritmos se utilizaban, pero pues no eran tan eficientes. El tiempo, ¿no? de estimación de esos algoritmos pues, era demasiado elevado. Hoy en día, gracias a los avances en supercomputación, pues, se nos ha permitido pues, avanzar. Y todavía tenemos camino por delante porque no estamos hablando del quantum computing, ¿no? De la computación cuántica, que sería ya un segundo factor de aceleración. Por tanto, tenemos mejores capacidades. Y segundo, los datos, la capacidad para generar datos. Nunca en la historia hemos tenido tanto volumen de datos. El volumen de datos que existe es un volumen ingente. Se habla que podemos tener en 2025 180 zettabytes, 10 elevado a la 21 de datos. Por tanto, si tenemos la materia prima, los datos y tenemos las capacidades, pues la tecnología que ya estaba, por supuesto, con avances, con mejoras, nos permite desarrollar pues, la inteligencia artificial. Por lo tanto, el primer mito no es algo nuevo, la diferencia es supercomputación y datos. Y la realidad, bueno, la realidad yo creo que somos conscientes, ¿no? Ahora más que nunca todos, usuarios, nosotros como consumidores, las empresas, los gobiernos, hablaremos también de regulación, somos conscientes del potencial disruptor, ¿no? Siempre estaba la tecnología ahí, podía estar, pero nunca, no ha sido hasta ahora cuando nos hemos dado cuenta de la relevancia que puede tener dicha tecnología. Y eso es clave, porque nos está llevando a su adopción. Cuando somos conscientes del potencial que tiene el disruptor, nos lleva a la adopción de la tecnología. De hecho, se habla del momentum, ¿no? Del momentum de la inteligencia artificial, lo cual se ve, por ejemplo, con las inversiones récord que están llegando a las empresas de inteligencia artificial. En 2022, 90.000 millones de dólares. En 2015 eran 12.750 millones de dólares. Pues, o sea, multiplicado. Por tanto, primer mito y primera realidad. Y para terminar esta primera intervención, como estamos aquí en CUNEF, la casa de la banca, por decirlo así, ¿no? Tenemos nuestros patrones en la fundación. También quería terminar mi primera intervención hablando del papel, cómo los bancos, ¿no? Luego John hablará más de la perspectiva de un banco, pero a nivel agregado, cómo los bancos están implementando la inteligencia artificial. Primer mensaje, la banca europea es pionera en el uso de la inteligencia artificial. La EBA, la Autoridad Bancaria Europea, elabora anualmente un informe donde mide un poco, monitoriza, ¿no? el estado del sector. Bueno, pues en el informe de diciembre de 2023, el 78% de los bancos europeos utilizan la inteligencia artificial, y si además añadimos esos bancos que están todavía llevando a cabo pruebas pilotos, están en discusión, en desarrollo, nos vamos a estar al 81% de los bancos. Por tanto, el 84% de los bancos. Por tanto, la amplia mayoría de la banca europea ya utiliza la inteligencia artificial. Ya en el 2018, antes del boom de ChatGPT, más del 51% de los bancos, más de la mitad. Por eso digo que también ha sido pionera. La banca no se ha sumado al boom de ChatGPT, la banca iba por delante. Y luego, si hablamos de los métodos que se utilizan, bueno, pues el 80% de los bancos de aquellos que utilizan la inteligencia artificial, utilizan árboles de decisión, redes neuronales, procesamiento del lenguaje natural. Por tanto, este mensaje también que quería transmitir, la banca es líder en la adopción de la inteligencia artificial y eso le da una ventaja pues, competitiva con respecto a que haya empresas que se han sumado a este boom, a esta revolución. Muchas gracias, Pedro. A mí me encanta la inteligencia artificial porque
yo soy economista, de toda la vida estudiamos econometría y hoy en día casi todo lo que utilizamos en econometría lo llamaríamos inteligencia artificial, ¿no? Lo cual está muy bien porque queda mucho más bonito, pero en realidad lo que nos muestra es la evolución que ha tenido algo que era inteligencia artificial a donde estamos ahora, que ya pensamos en ChatGPT y todo lo que eso ha sacado, pero que árboles de decisión, de regresiones, análisis, tal, eso es algo que sabe, análisis de datos es algo que ha hecho todas las empresas desde siempre, porque no les queda otra, ¿no? Entonces, me ha encantado lo de este, porque no es nuevo, pero lo que sí que ha cogido una velocidad de crucero espectacular que nos está llevando a otro mundo, ¿no? Y en particular me encanta que esté con nosotros John, porque él está ya demasiados años, mucho más que esto, mirando estos temas, sobre todo en banca, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que lo has descrito muy bien, Pedro. O sea, es verdad que el propio término de inteligencia artificial a veces es un poco difuso, ¿no? Y suele gustar hablar de él, porque es verdad que hay una evolución sobre cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Este ámbito que en los bancos se utiliza, pues se viene utilizando mucho y en BBVA pues muchísimo, ¿no? Yo suelo decir, oye, me parece que no es injusto, ¿no? Que cada vez van quedando menos procesos en el banco que no tengan una pieza de algoritmia inteligente, ¿no? Un proceso inteligente que forme parte de dicho proceso, ¿no? No todo tiene por qué ser, digamos, ultra sofisticado, pero sí es inteligente, ¿no? Y es un proceso, digamos, donde cada vez el ángulo de la complejidad pues va incrementándose con mejores resultados, ¿no? Ponemos un ejemplo, pero hoy en día, desde la identificación, cuando creas una cuenta en BBVA, pues un selfie, pues hay un proceso que está corriendo por detrás para identificarte de manera segura. Los procesos de onboarding, los procesos comerciales, ¿no? Para que nadie te esté bombardeando con ofertas comerciales que no tienen ningún sentido. Pues hay un algoritmo por detrás que, digamos, optimiza ese proceso. Cuando haces una transacción para protegerte frente a fraudes, ¿no? Para pillar a los malos en los procesos de lavado de dinero, ¿no? O sea, queda mucho por hacer, muchísimo, pero es verdad que poco a poco vas viendo cómo se van colocando, ¿no? Piezas de inteligencia en los diferentes procesos del banco, en un proceso que es inacabable, en el que estamos en el principio, pero en el que muchísimo se ha hecho ya de los últimos... Efectivamente, no es algo de antes de ayer, sino que BBVA lleva muchos años en este proceso, ¿no? Reflexionando un poco la perspectiva general, ¿no? Sobre la IA, la sensación es que, oye, es verdad que parece difícil abrir un periódico hoy en día sin sentir el hype, ¿no? Que hay por detrás, ¿no? Con lo cual, pues, estaremos exagerando el impacto, estamos exagerando. Y creo que eso es una buena discusión, pero en realidad creo que soy bastante creyente en que el subyacente es real y el impacto que puede tener es real, ¿no? Yo, la verdad que en el último año, solamente en el último año, la velocidad de mejora que he observado en los procesos me parece extraordinaria. O sea, ese mensaje, ¿no? De más allá, digamos, de la percepción del público en general, entre los expertos que estamos todo el día mirando cómo está evolucionando la disciplina, francamente la evolución que estamos observando es extraordinaria, ¿no? Lo cual da lugar a una visión optimista sobre cómo el potencial puede ayudar a la sociedad en general y a la banca en particular, y también un debate sobre cómo hacerlo de una manera ética y segura, ¿no? Que discutiremos, supongo, en unos minutos. No, me ha encantado porque hay muchos temas que nosotros no pensamos que estén detrás, y es que en casi todos los procesos ya tenemos algo de inteligencia artificial, ¿no? Y eso hace que esté mucho más metido dentro que simplemente los large language models que vemos de datos, sino que, como decías, además de una forma mucho más eficiente, a costes mucho más bajos, y eso te permite ser más competitivo y trasladar eso, ¿no? Sí, a ver, mejor servicio. Sí, a ver, los LLMs, la verdad que han sido son una revolución, porque es verdad que en estos últimos 10 años, ¿no? el número de procesos, el número de iniciativas, de proyectos, de productos que hacían uso del lenguaje era escaso. En general, construir aplicaciones sobre el lenguaje es muy complejo, es difícil. El lenguaje, ¿no? Podríamos repetir esta sesión pasado mañana, ¿no? Y diríamos lo mismo, pero con palabras diferentes, ¿no? Y eso es difícil las máquinas, ¿no? No les gusta eso, ¿no? Y es verdad que estos LLMs han sido capaces de capturar la estructura del lenguaje de una forma donde la aplicación o la generación de aplicaciones con el lenguaje es posible, es viable, ¿no? Y eso es
pues fue muy prometedor y muy excitante, ¿no? Y también cauteloso en tanto en cuanto son bichos, ¿no? Con una complejidad también extraordinaria. Ángel. No, bueno, primero muchas gracias, por supuesto, Maseda, CUNEF, Instituto de Banca, por la invitación. La verdad es que escuchándoos parecería que la inteligencia artificial es el producto de una evolución lineal, porque mucho ya estaba aquí. Y en segundo lugar, parecería que el sector bancario es quien lo está capitalizando más. Y yo voy a cuestionar esos dos puntos con todo el respeto que me merece la casa en la que estoy, casi como una llamada a la acción y a la ambición, porque creo que sectores llamados tradicionales deberían ser más protagonistas, ¿no? Todo esto reconociendo que la inteligencia artificial es la revolución de nuestras vidas, creo, y de muchas más generaciones, ¿no? Se ha hablado de hasta qué punto esta tecnología y estos desarrollos pues cambian e impactan por siglos y no solamente por generaciones. Ahí estamos. Perfecto. ¿Se me escucha mejor? Muy bien. Entonces, estoy convencido que es la revolución de nuestras vidas y cómo la gobernemos, que no necesariamente es cómo la regulemos, pero cómo la organicemos, va a determinar cómo son nuestras vidas, ¿no? Porque efectivamente inteligencia artificial se aplica cuando pedimos un préstamo, un crédito y nos evalúan. Inteligencia artificial se está usando cuando se eligen estudiantes en una escuela de negocios, cuando se dan recomendaciones de movilidad, cuando se pagan impuestos, cuando incluso se dan recomendaciones en el ámbito político. Por tanto, es una tecnología que, parafraseando a Solow, está en todos los sitios y también está en las estadísticas, ¿no? Y ahí es donde quería usar un poco de estadística para cuestionar un poco la evolución lineal y quién se está beneficiando de ellos. Y para ello, pues ayer vi capitalizaciones de los semiconductores que son más apropiados para usar inteligencia artificial. Y la capitalización de los tres principales productores de chips, NVIDIA, TSMC, ASML y esos tres, es equivalente a un Microsoft. Solamente tomando NVIDIA, que hace chips adaptados a inteligencia artificial, NVIDIA es 5 veces Visa o JP Morgan, es 10 veces Bank of America y es 20 veces el Santander. Eso es la capitalización de los productores de chips para desarrollar inteligencia artificial, ¿no? Y OpenAI, que todos conocemos por ChatGPT, pero por muchas otros desarrollos, su capitalización es equivalente a un Zurich Seguros, 3 Caixas o 1,5 BBVA. Entonces, si la banca es tan pionera en el uso de inteligencia artificial, ¿por qué no se está beneficiando de este boom? Ese es un tema que querría que entráramos, ¿no? Y el segundo punto es una revolución que es la revolución de nuestras vidas y creo que estamos en un punto de no retorno porque efectivamente esto ya va a generar y va a disrumpir todos los sectores y por eso mi punto va a ser que hay que gobernarlo. La tecnología tiene que estar al servicio de la sociedad que queremos construir y la vida que queremos tener, ¿no? Y usando pues autores poco sospechosos como Eric Schmidt, el antiguo CEO de Google, dice eso implica ponerle valores, principios, es decir, ¿qué queremos que la inteligencia artificial determine en cómo vivimos? Y eso implica pues, hacerlo rápido, ¿no? Y para cerrar, antes de que John me justifique por qué BBVA no se ha capitalizado más por inteligencia artificial, fuera una broma. La última vez que hice este ejercicio de capitalización fue en diciembre. Y en diciembre estos tres productores de semiconductores eran 2,2 trillones. Hoy son 3,2 trillones. Un trillón es brutal. Es lo que está ganando. Entonces, ahí va muy rápido, no es lineal. Efectivamente, los fundamentals probablemente estaban ahí, pero no hablábamos de inteligencia artificial como no hablábamos de estimadores súper robustos, no se hablaba en la calle. Y en segundo lugar, la discusión es qué sectores económicos podrían usarlo y usarlo de una manera mejor para mejorar vidas, que es lo que creo que es lo que queremos todos. Antes de pasar... No, me ha encantado porque ese mensaje provocador, antes de pasar la palabra a John, yo solamente diré una cosita, y es que el beneficio para la sociedad, para nosotros,
tiene que venir de las empresas que implementen la inteligencia artificial, no el que te produzca solamente el chip. ¿No? En algún momento yo quiero decir que, y en ese sentido, yo creo que igual tienes toda razón, estamos en un estadio inicial de algunas cosas, ¿no? Donde está creciendo mucho, y yo creo que tienes razón, no es inercial lineal, sino que es exponencial, ¿no? Sobre todo recientemente. Pero voy a pasar a John. Bueno, a los tres, para que para que respondáis si queréis comentar sobre lo que habéis comentado anteriormente. Sí, o sea, yo no, en fin, no osaría decir que los fundamentales beneficiarios a día de hoy, ahí están los datos, ¿no? Son los bancos, ¿no? Es obvio que las tecnológicas son las que están agrupando, ¿no? este valor recogido, ¿no? Creo que esto no es solamente aplicable a los bancos. En general, creo que uno de los riesgos en la evolución de la tecnología tiene que ver con que la captación de valor se concentre en una serie de jugadores únicos donde el resto de la sociedad, el resto de las industrias no sean capaces de explotar, ¿no? Parte del playfield, ¿no? de regulación tiene que ver con cómo esa tecnología es viable de aplicar, ¿no? En el resto de las industrias, ¿no? Entonces, pues al lado, yo creo que ahí estamos de acuerdo en lo fundamental, ¿no? Y creo que es un proceso en el que espero que progrese de la manera en la que entiendo que debería progresar. Sí que sigo creyendo que la progresión de la tecnología, ¿no? Sí que sigue siendo lineal, o sea, en el sentido de que cómo ha ido evolucionando este proceso tecnológico tiene pocos saltos. No hay, digamos, disrupciones tecnológicas evidentes, o al menos evidentes para mí. Prueba de ello es que nos pasamos la vida discutiendo sobre qué es inteligencia artificial para poder regularla, ¿no? Con lo cual me parece que ese es parte del debate, es que hemos llegado a una situación donde tenemos una tecnología absolutamente poderosa, de propósito general, ¿no? Y donde el proceso de construcción es literalmente conectable con una humilde regresión lineal que utilizábamos hace 80 años, ¿no? Esa es parte de la dificultad en cómo hemos llegado hasta aquí, partiendo de aquí, sin saltos entre medias, ¿no? Veo que el tema regulatorio, y además es interesante porque me gustaría en algún momento que saltamos no solamente el regulatorio en Europa y lo que estamos haciendo, sino Estados Unidos, China, porque esto se juega a nivel global. Pero antes de eso, dejarme tocar un punto, porque creo que lo habéis mencionado, no sé si los tres, pero casi, que esto es una revolución, ¿no? Ya tuvimos la revolución industrial, la inteligencia artificial puede capacitar cambios dramáticos o está capacitando cambios dramáticos. Eso, cada vez hay más discusión sobre el coste. Primero, ¿qué tenemos que hacer para de verdad aprovecharnos de esa revolución, si lo es, o de esa tecnología de forma que de verdad se convierta en un salto productivo para la sociedad y calidad de vida, ¿no? Y segundo, bueno, pues ha habido discusiones sobre el coste que puede tener en el empleo, etcétera. Yo os digo mi a priori, ¿no? El empleo, siempre ha habido revoluciones y hay empleos de hace 100 años que ya no existen. Es decir, que hay evolución, pero eso, la pregunta es cómo ocurre, o de verdad vemos este salto o cómo lo veis vosotros. ¿Pero? Yo hice, preparando un poco la ponencia, ¿no? La preparación de la mesa, dice, bueno, ¿por qué no recurro a la inteligencia artificial para preguntarle qué piensa la inteligencia artificial de cuáles son los mitos de la inteligencia artificial? Y lo que hice, le escribí al ChatGPT cuáles son los mitos de la inteligencia artificial. Y él me dio 6 mitos, tengo por aquí. Uno de ellos decía, la inteligencia artificial siempre incrementará la productividad. Y luego te lo justificaba, ¿no? Por tanto, parece que la propia inteligencia artificial, al menos ChatGPT, ¿vale? Que no es todo la inteligencia artificial, pero reconoce que las ganancias de productividad no son inmediatas. Y de hecho, si nos vamos a mi perfil más académico, nos vamos a lo que han visto 2 estudios muy relevantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco de España, lo que dicen, viene a concluir, uno, para ver ese efecto en la productividad en el empleo todavía es pronto, ¿vale? Y segundo, hay demasiada incertidumbre. De hecho, el gobernador del Banco de España decía que una palabra, que todavía hay demasiada incertidumbre acerca de cuál puede ser el efecto. ¿Qué es lo que sí se ha visto? Que la inteligencia artificial proporciona también oportunidades. De hecho, el estudio del Banco de España, que utiliza datos de 16 países europeos, entre 2011
y 2019, lo que encuentra es que en aquellas ocupaciones más expuestas a la inteligencia artificial se ha incrementado más el empleo. Pero es que además el empleo se ha incrementado más en ocupaciones donde el perfil de los trabajadores es más cualificado. Por lo tanto, puede haber un efecto positivo, ¿no?, para ese tipo de ocupaciones que requieren... Claro, esto además nos lleva a un reto, ¿no?, la capacitación profesional, ¿no? La empresa en España, estamos viendo que la empresa española, la encuesta que hace el Banco de España, ¿no?, le pregunta a la empresa, oye, ¿tienes alguna dificultad? ¿Cuál es tu principal dificultad? Y una de las dificultades que viene apareciendo reiteradamente, dificultad de encontrar mano de obra cualificada. Todas las empresas están compitiendo por un talento que actualmente es escaso y que quizá no tiene ese nivel de formación. Y luego también lo que quería decir al respecto del impacto es que el impacto, lo que se ha visto en estos estudios es que va a ser heterogéneo por sectores y por países. Por sectores, hay sectores, por ejemplo, donde el impacto de la inteligencia artificial ya es notorio, por ejemplo, en la salud. Ha mejorado la prevención del diagnóstico de determinadas enfermedades gracias a la inteligencia artificial, pues se detectan cáncer antes que en el pasado. O en la logística, donde la gestión de la logística de la operación es más eficiente. Y también por países. Y lo que se ha visto es que los niveles de capacitación humana, lo que decíamos, de infraestructuras digitales, innovación, crecimiento económico, son muy relevantes, son determinantes para que nos aprovechemos de esos incrementos, esos potenciales incrementos de la productividad. Y aquí lo que vino a decir, ¿no?, tomando las palabras del gobernador del Banco de España, lo que vino a decir hace una semana, es que precisamente en ese tipo de elementos que son importantes, España no destaca. Por tanto, hay que tener cuidado porque a lo mejor nosotros, como país, no nos beneficiemos tanto como otros, precisamente porque estamos por detrás en ese tipo de elementos. Por tanto, resumiendo, es pronto, existe incertidumbre y el efecto heterogéneo por sectores y por países. Sería un poco mi resumen. Ángel. Yo voy a insistir un poco en las dos líneas de no linealidad o por qué creo que esto es diferente y no un resultado de una evolución tan clara. Y en segundo lugar, el tema de la gobernanza. La verdad, en términos del impacto sobre el mercado de trabajo no soy un experto. Pero mi lectura o la lectura de los estudios que he visto, cuando se le compara la inteligencia artificial con un par de revoluciones tecnológicas recientes, robots y software, te cuento una historia un poco diferente, ¿no? Porque software sustituyó a trabajadores, digamos, de menor cualificación y de menor ingreso. Nosotros considerábamos que estábamos a salvo, ¿no? Los robots empezaron a sustituir a trabajadores y actividades más mecánicas, digamos, obreros y obreras y todo el proceso ya más productivo. Nosotros nos consideramos a salvo. Quien se considere a salvo después de haber usado ChatGPT o cualquier de las otras digamos, soluciones y piense que somos claramente mejores, es que no los ha usado suficiente. Esta es una tecnología que realmente nos está pegando a aquellos trabajadores que pensábamos que éramos totalmente inmunes a la revolución tecnológica y que más o menos, sí, tendríamos simplemente que entrenarnos un poquito y usarlo como un dispositivo más, ¿no? Esto va a sustituir muchas labores creativas que pensamos que solamente eran para humanos, probablemente por eso es también inteligencia, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que es sustancialmente diferente a otras revoluciones y a lo mejor sí, lo que nos tenemos que aplicar, y ahí sí que puede ser lineal, es el mismo consejo que hemos dado a otros, ¿no? Reentrénate y busca cuáles son tus labores como humano de alta cualificación que son tuyas propias y deja que la inteligencia artificial haga las otras. Pero a veces seguir tu propio consejo es más difícil que darlos, ¿no? Y en segundo, el de la gobernanza. Y es sin mencionar regulación, porque cada vez que menciono regulación la gente se aburre, ¿no? Esta es la parte aburrida de la conferencia. De hecho, no voy a hablar de regulación, sino de gobernanza y de mitos de gobernar la inteligencia artificial. Porque mito número uno, si se gobierna, es decir, si se pone alguna... Y luego te voy a preguntar precisamente sobre eso, si quieres, y así lo vamos cerrando. Porque ahora la siguiente pregunta que te voy a hacer a ti directamente va a ser: defíneme inteligencia artificial ética o de gobernanza en inteligencia artificial para que podamos abrir ese tema. ¿Te parece?
Vale. Y así Vale. nos vamos cerrando poco a poco. Gracias, Ángel. John, O sea, sobre la parte laboral, ¿no? Ya la verdad que en fin, me cuesta hacer pronósticos sobre son siempre sobre difíciles esta y sobre cuestión, todo ¿no? sobre el futuro, ¿no? Son, efectivamente. Yo creo que es una realidad, ¿no? Y estoy bastante de acuerdo con lo que decía Ángel, ¿no? De que estamos ante una tecnología de propósito general que en muchos ámbitos, pues, está, digamos, capaz o es capaz de funcionar al mismo nivel que los seres humanos, ¿no? Y es una realidad que yo creo que está aquí, que no podemos obviar, ¿no? Las revoluciones tecnológicas, tú lo has comentado, Manuel, al final, pues oye, destruyen trabajo, crean trabajo, es parte, digamos, del ciclo natural de la tecnología en la sociedad, ¿no? El problema es el ritmo, cómo se produce, ¿no? Si es un ritmo abrupto, en el cual pues, puede generar, digamos, algún tipo de disensión en la sociedad, ¿no? Y es algo donde me resulta difícil hacer una proyección, ¿no? Yo sí que creo que lo que tenemos inmediatamente, y eso sí que lo creo firmemente, es que vamos a ver de momento, en los próximos años a corto plazo, en fin, esta idea donde tenemos inteligencias artificiales ayudando a humanos, que es un poco la perspectiva que estamos adoptando desde el banco, ¿no? Yo decía, Reid Hoffman, que era el fundador de LinkedIn, decía que en 5 años pues cada uno de los roles en la sociedad va a tener el copilot, de alguna forma, que esté ayudándole a hacer su tarea, ¿no? Y yo me parece que esa es una predicción que sí me atrevo a hacer y que sí que veo viable, donde cada uno de nuestros roles, ¿no? Va a tener, pues, digamos, un chat GPT específico para trabajar en su ámbito, ¿no? Más allá de eso, bueno, pues me resulta difícil hacer una proyección. Pero creo que en lo fundamental estamos bastante de acuerdo sobre esa visión. La linealidad, que es un debate que me parece apasionante, bueno, me parece por aclarar, ¿no? O sea, yo creo que aquí el gran debate fascinante, me parece, es como cuando hay un progreso incremental desde el punto de vista tecnológico puede llevar a un impacto extraordinario, exponencial en la sociedad, cosa que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y ese es el punto donde si uno lo mira a nivel micro no ve un salto, no ve el salto, pero sí se ve en el impacto en la sociedad. Y creo que eso es así. No, yo iba a decir que en esa parte de la yo creo que estáis diciendo lo mismo con distintas palabras. Es decir, esto viene desde hace muchísimo tiempo, es una tecnología que ha ido madurando, potenciándose, la computación ha ayudado, los datos, etcétera, pero el impacto al final de todas las tecnologías de verdad se notan cuando se incorporan al tejido industrial, al tejido social, a las decisiones. Y entonces, claro, parece que hay un salto espectacular a pesar de que es una tecnología que ya se fuera desarrollando y obviamente eso permite mayor inversión y mayor avance tecnológico, si quieres, pero que va todo de la mano. Entonces, yo creo que en ese sentido estáis más o menos hablando prácticamente de lo mismo. Es lo que pasa en esta discusión muchas veces, que al final estamos demasiado de acuerdo o más de acuerdo de lo que parece, ¿no? Sí. Ángel, vamos a volver al tema que justo has sacado antes, ¿no? Ponnos de qué estamos hablando cuando hablamos de más que de la gobernanza, de la inteligencia artificial ética, de qué estamos hablando, es decir, ¿dónde está? Sí, hay un poco dando un paso atrás, cuando yo leo estas capitalizaciones, digamos, de empresas productoras de semiconductores y de chips, obviamente esto tiene que estar anticipando algo, pero algo muy gordo. Ese es un poco, por decirlo técnicamente, lo que quería decir. O sea, hay algo muy profundo que se viene cuando hoy en día los mercados están poniendo... No te voy a recordar el año 2000. Y eso te lo discuto, soy más optimista que tú por ahí, ¿no? Entonces, creo que... No, yo también. Es decir, creo que el potencial que pero... tiene... Creo que esta valoración, obviamente, de la cadena de producción te dice, bueno, porque lo que se viene en cómo se hace banca, seguros, telecomunicaciones, salud, espero que sea salud, educación, es fundamentalmente fuerte y efectivamente los fundamentos a lo mejor han evolucionado linealmente, el impacto es lo que es exponencial. Entonces ahí eso creo que es lo que estamos a tiempo de decir dónde va ese beneficio, ¿no? O sea, lo que están haciendo los mercados es decir, bueno, vamos a apostarle a una tecnología que esencialmente va a determinar cómo es nuestra vida y la de la siguiente generación, y mi punto es la de las siguientes generaciones. Y entonces,
Este es el momento de lo que yo hablo de gobernarlo, porque estos trillones, ¿dónde se van a ir? ¿Queremos que se vayan solamente a tecnología, a entretenimiento, a media? ¿O queremos que se vayan a educación, a salud, a oportunidades laborales, a crédito, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo hablo cuando hablo de gobernanza. Es una gobernanza, primero, público-privada. Esto no se trata solamente de que los estados, los gobiernos decidan lo que tienen que hacer. Los gobiernos muchas veces son los que menos saben de las tecnologías. Se tiene que hacer con el sector privado. Y mitos, no se hace en contra de nadie, ¿no? Mito número 1, gobernar o regular siempre es malo para la innovación y el emprendimiento. Eso sabemos que es falso. Por eso existe propiedad intelectual y por eso existen muchas reglas del juego que te permiten tomar riesgos. Y cuando uno pregunta a algunas startups de inteligencia artificial, muchas veces dicen no quiero hacer más porque no sé si me estoy arriesgando demasiado. Entonces hay muchas veces la regulación te determina una cancha de lo que puedes hacer y lo que no y bajo qué trade-offs. Mito número 2 de la gobernanza. Es muy complejo. Déjame como empresa hacerlo y no te metas ahí, ¿no? O a veces también las empresas dicen, no, es que la inteligencia artificial que yo hago no tiene riesgos. ¿No? Tú sabrás, John, que muchas veces en los que estáis desarrollando inteligencia artificial los propios modelos os sorprenden. Y eso, la capacidad, la rapidez, la cantidad de resultados que dan sorprenden. Entonces es muy difícil el poder, digamos, justificar que no, esta inteligencia artificial no tiene riesgos, ¿no? El tercer mito y el tercer excusa para no gobernar la inteligencia artificial muchas veces es no, déjamelo ex post. Déjame ex ante innovar, probar y ya luego si acaso lo arreglo, ¿no? Piensen si este argumento lo aceptan en un tema medioambiental. Una empresa que dice, bueno, voy a desarrollar un nuevo sistema de producción y quizá contamine ese río o quizá no. Pero si lo contamino, luego te lo limpio, ¿no? Sabemos que hay veces que ex post se puede solucionar algunos de esos problemas, pero sabemos que hay veces que después no se puede. Eso es un mito, ¿no? Y por último, el mito de que todas las empresas están en contra de la gobernanza. No lo están, ¿no? En mi trabajo como asesor de UNESCO tenemos un grupo de empresas comprometidas con una inteligencia artificial ética, responsable y sostenible, y ahora solamente en 10 segundos te voy a decir 2 o 3 cosas que son las básicas que estamos trabajando. Un grupo que tiene empresas pequeñas como Microsoft, como Salesforce, está Telefónica y están empresas que están innovando en el área de alimentos y de salud. Porque antes o después, y ese yo creo que es un punto en el que podríamos luego abordar, inteligencia artificial sostenible y responsable va a ser un criterio para que los inversores decidan en qué empresas invertir, para que los consumidores decidan en qué servicios consumir y para que los trabajadores decidan dónde trabajar. Inteligencia artificial ética, responsable y sostenible es asegurarte que tus datos no tienen sesgos de partida, son más o menos completos. Sí, lo que hemos hecho en econometría muchas veces, pero ahora es más importante. Es asegurarte que los algoritmos que tienes sabes explicar un poco cuáles son las causalidades y no solamente las correlaciones. Y es plantearte también cosas tan básicas como cuando ves en tu sala de desarrolladores quién hay, es si hay mujeres, si hay otras razas y si hay otras edades. Porque si tienes solamente algunos digamos, niveles socioeconómicos, pues vas a reproducir muchos sesgos. E inteligencia artificial sostenible también es usar la inteligencia artificial cuando en términos medioambientales se justifica y también medir el impacto que tiene desarrollar todos estos herramientas. Entonces, cuando algunos de estos organismos, la OCDE, UNESCO, habla de gobernar y de establecer principios de inteligencia artificial, muchas veces es hacerse preguntas que son bastante lógicas, como ¿son mis datos buenos? ¿Sé explicar lo que está haciendo mi modelo? ¿Mi equipo es diverso? Y estoy midiendo, por ejemplo, la huella medioambiental de lo que estoy haciendo. Así de simple. ¿Queréis? A mí me sorprende porque mucho de lo que dices, obviamente es imposible estar en contra, ¿no? Pero hay muchas cosas que yo creo que van más allá de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que son temas que obviamente son sostenibilidad medioambiental, perfecto, por supuesto, pero que van mucho más allá. El impacto sí, ¿no? Pero es muy curioso porque la pregunta es cómo se traslada eso luego a la realidad, porque una cosa es que las empresas se comprometan y otra cosa lo que están haciendo las distintas instituciones que ponen, digamos, el marco este. Y ahí tenemos una diferencia espectacular entre lo que está ocurriendo
en Estados Unidos, China y Europa, ¿no? Donde Europa ha decidido, en parte, una cosa de lo que tú has mencionado es regular antes de, ¿no? La pregunta es, ¿cómo...? Tú eres experto de eso, gobernar antes de. Yo no quiero regular antes de, quiero gobernar antes de. Perdona. No, a ver, yo creo que, estoy muy de acuerdo, ¿eh? O sea, nosotros, la gobernanza es clave a la hora de lidiar con esta tecnología. Eso creo que es evidente, ¿no? Pero es verdad que la realidad es que en muchos casos la gobernanza ha venido impulsada en los últimos tiempos y en particular en Europa por la discusión sobre la regulación. Creo que no podemos no mencionarla, ¿no? Creo que el problema del alineamiento, que es un problema de cómo las máquinas hacen lo que los humanos quieren que haga, no me parece un problema trivial ni mucho menos. O sea, no me parece nada evidente. O sea, yo me pongo en el papel de los reguladores de Bruselas y francamente no es sencillo el trabajo que tienen que hacer. ¿Vale? Porque no es nada evidente esos contextos, esos comentarios, ¿no? Que el algoritmo sea explicable. Es un concepto que quizás hace 10 años tenía sentido, pero cuando tienes un modelo de 1,6 trillones de parámetros, no sirve ese concepto. Necesitas un concepto nuevo sobre cómo trasladas esa necesidad de entender qué sucede a un concepto de explicabilidad. Pongo siempre este ejemplo como algo donde reconocer que el problema que estamos tratando no es trivial, sino que parece quizás el problema más complejo a resolver, desde mi humilde opinión es una realidad. O sea, no es sencillo. Insisto, me pongo en el papel de los reguladores en Bruselas que no lo tenían fácil, ¿no? O sea, yo creo que Europa, ¿verdad? Yo creo que viene encaminada, ¿no? Trataba de encajar un marco que diera sentido a una tecnología que estaban haciendo, ¿no? Aquí el problema es que en muchas ocasiones pues el proceso regulatorio es lento, ¿no? Y una discusión que llevamos, pues, no sé, 4 o 5 años discutiendo sobre eso y que estaba muy bien orientada, en el sentido de, oye, vamos a generar una norma que esté muy orientada a los riesgos. Me da igual cómo usted lo haga, pero en función de la criticidad de la aplicación establezca más o menos controles. Esta era la filosofía alrededor de la regulación, que es impecable, y es impecable porque sobre todo es entendible. Es algo que los equipos técnicos, ¿no? Pasando a la acción, lo leen y dicen, no, pues, entiendo, o sea, esto afecta a la vida de las personas, tengo que imponer controles adicionales. Pero claro, el problema es que ese proceso regulatorio de 5 años se ha chocado con la realidad y el advenimiento de los grandes modelos de lenguaje, que son modelos que no tienen una única aplicación, sino que tienen múltiples posibles aplicaciones. Con lo cual, la filosofía de la ley choca con la realidad de la disciplina. Y ahí es donde a veces pues el lío, digamos, está montado, porque cómo enmarcas esa filosofía de la ley con la realidad de la disciplina, ¿no? No, yo ahí, déjame un segundo incidir. Para mí la clave aquí es gobernanza de las empresas. O sea, creo que las empresas son las que pueden y deben estar liderando esta agenda de cómo modelar los impactos de la inteligencia artificial mucho más que legisladores en Bruselas, en Washington o en otras capitales. Y gobernar implica poner una serie de normas también internas en las empresas. Cada vez más lo hay. Microsoft tiene 350 personas trabajando en el departamento de responsabilidad en AI. 350 personas con nivel de reporte C, o sea, de Chief AI Officer, encargadas de decir cuando un empleado está desarrollando un producto, hasta qué punto tiene que preguntar simplemente a su jefe directo, a compliance o asesores externos. Entonces son normas de cómo las empresas funcionan. Y por cierto, la banca las tiene, muchos per se. Por eso a mí me gustaría trasladar esos trillions de Nvidia a algunos de estos sectores, ¿no? Son normas, ¿no? Es institucionalidad con estos boards de control y es capacidad y es educación. Y es a veces a ingenieros como los chavales que estáis aquí, los chavales que vais a estar liderando eso, sí, a lo mejor no solo lo sabemos explicar, pero cuando estamos aplicando un modelo que tiene alguna solución de inteligencia artificial en otorgar un crédito, pensemos qué estamos haciendo. Estamos creando una oportunidad, sí, digamos, de desarrollarse a alguien, sí o no. Imposible con nuestra mente explicar todo eso, pero por ahí va.
creo que la banca hay que entender de dónde viene. Viene de un mundo muy regulado. O sea, venimos de una situación donde, o sea, digamos, cada paso que damos lo tenemos. O sea, el mundo de la concesión de créditos, la originación, está extraordinariamente regulado. Cada modelo se mira con extraordinario escrutinio, ¿no? Entonces, nuestra manera de entender la gobernanza de modelos completa, más allá de la originación, viene de esa filosofía, ¿no? O sea, la norma de gobierno de modelos que tenemos, no solo en riesgos, sino a nivel global en el grupo, hereda de nuestra concepción desde la perspectiva del mundo de riesgos, donde los bancos han sido, creo, en ese sentido muy, en fin, no se les puede acusar de no tener regulación en ese ámbito, creo yo. Lo cual no quiere decir que no reconozcamos que las cosas van variando, ¿no? Y tengamos que ajustarnos, ¿no? Esta norma de gobierno de modelos que menciono y que el banco está implantada y que se siguen todos los modelos que se construyen en el banco, desde los más complejos hasta los más sencillos, la cambiamos cada año. O sea, cada año tenemos que modificarla porque es un ámbito donde aprendemos, entendemos, surgen nuevos riesgos que no veíamos y es algo que está en constante avance y anualmente, no sé, porque es la norma que nosotros hemos creado, que yo he creado, que mi equipo ha creado, va por la versión 5.0, ¿no? Porque hay que ajustarse a esa realidad, ¿no? Pero sí quisiera mantener esa visión donde, caramba, la banca en particular me parece que es una de las industrias donde el riesgo está bien comprendido, ¿no? Es el sector más supervisado y regulado de los que hay, es decir, en casi todo. Entonces, yo creo que eso nos ha dejado un pozo sobre cómo gestionar este tipo de cuestiones. Quiero pensar que... Si tenéis alguna pregunta, idla pensando, porque os voy a pasar la palabra si queréis después de que Pedro... Sí, yo creo que el punto de partida de la gobernanza, regulación, es el riesgo. Negar que esta revolución tecnológica tiene riesgo me parece que es muy atrevido, ¿no? Creo que además han coincidido las propias empresas, ¿no? Que utilizan y los propios desarrolladores se dan cuenta del riesgo que tiene. Y nos hemos dado cuenta del riesgo porque las propias tecnológicas, en 2020 un estudio demostraba que las tecnologías que utilizan reconocimiento de voz pues no reconocían determinados acentos. Por tanto, hay un riesgo de que haya determinados sesgos, ¿vale? Claro, eso me lleva a decir, la gobernanza interna, porque entiendo que esas tecnológicas tenían ya modelos de gobernanza interna. ¿Era la adecuada? Por eso, a lo mejor, ¿no?, surge el siguiente paso de la regulación. Y en este sentido yo quiero, porque se habla mucho de la contraposición de Europa frente a Estados Unidos, frente a China. Entonces yo un mito que me gustaría desmontar es cierto que Europa ha sido la que ha creado una ley de inteligencia artificial con todas las letras. Ley, vale. Pero en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, Joe Biden firmó una orden ejecutiva en octubre en la cual obligaba a la empresa a compartir con el gobierno las pruebas internas que realizaban con el uso de la inteligencia artificial. Si eso no es regular, no es una ley, no, pero se le parece. En China también se han adoptado medidas temporales. Es verdad que China es un caso particular, porque ellos mismos utilizan la inteligencia artificial, el gobierno, para crear sistemas de scoring, pero ha creado también normas para tratar de regular el uso que se hace de la inteligencia artificial cuando esos productos se lanzan masivamente al mercado. Brasil, otro país, Australia también tienen un plan por no. Somos los primeros, los europeos, cierto, pero creo que quizás seamos los primeros, pero no los únicos que abordamos dicho paso. Y luego decir, no sé si la normativa europea es la mejor posible, porque no tenemos un contrafactual. Nosotros los economistas necesitamos un contrafactual, no lo tenemos. Lo que sí sé, porque estaba, como vosotros estáis ahora, en una charla y en la que estaba la responsable de Google en España, y ella comentaba de primera mano que en esas discusiones que se han llevado a cabo en Europa han sido discusiones de alto nivel, donde han participado no solo economistas, no solo juristas, no solo ingenieros, sino también filósofos, para abordar temas como la inteligencia artificial, la ética de la inteligencia artificial. Y con esto, con el último punto que quería comentar aquí, relacionándolo con esto de la inteligencia artificial ética, se pone mucho énfasis en la ética de la máquina, ¿no? La máquina cuando desarrolla el algoritmo, la ética que puede tener el propio algoritmo, pero también hay que poner el mismo énfasis en la ética del desarrollador, del que desarrolla, del que pone en marcha el algoritmo. O sea, ¿no? Distinguir la roboética, la ética de la persona que lo desarrolla, porque
podemos pensar que, ¿no?, que la utilización de la inteligencia artificial se hace con las mejores intenciones o no. Eso es un elemento también a tener en cuenta. La ética del que lo desarrolla y la ética de la propia máquina. Y luego, ya por último, la explicabilidad. Yo creo que es fundamental que seamos capaces de avanzar en la inteligencia artificial explicativa. Hay que explicarle, bueno, lo exige la regulación, ¿no? Lo exige la regulación, explicarle a un cliente por qué a él se le ha denegado, se le ha aprobado un crédito. Creo que se están dando pasos importantes. Por ejemplo, aunque metamos en un modelo 3.000 variables, ya sabemos un poco cuáles son las que más, ¿no?, son capaces. Es decir, creo que los pasos van en ese sentido y creo que es importante porque no podemos olvidar de los riesgos que tiene esta tecnología y que al final pues, afectan a la vida de las personas. O sea, yo aquí varias cuestiones. Esa, primero, por aclarar, ¿no? O sea, cuando la explicabilidad es fundamental en cualquier aplicación donde hay un impacto en la vida de las personas, como puede ser la concesión de un crédito, ahí no se puede utilizar un modelo de lenguaje. O sea, digamos, eso no está encima de la mesa ahora mismo. No sé si algún día lo estará, pero a día de hoy es verdad que uno necesita un nivel de explicabilidad alto. Igual ahí, en fin, no tenemos en mente utilizar un modelo de lenguaje para conceder un crédito a un cliente. Eso no va a suceder. Por lo menos, no, digamos, que yo lo pueda ver. Con respecto a la regulación, o sea, obviamente yo creo que todas las geografías han hecho digamos, su propia concepción sobre cómo abordar este tema, ¿no? La Executive Order de Biden, la regulación china, UK ha hecho sus propios pinitos, pero es verdad, y creo que hay que reconocerlo, ¿no?, que Europa ha dado un paso más firme que los demás, ¿no? Y, no quiero criticar la ley porque me parece que la ley tiene cosas muy buenas. O sea, creo que la perspectiva de anclarlo en el riesgo era, insisto, muy entendible, que es algo que yo valoro enormemente, reconociendo la complejidad de regular en este ámbito. Pero creo también que Europa, en fin, corre un riesgo, en el sentido de que, oye, una buena implementación de la ley, ¿no?, creo que puede crear un marco bueno, ¿no?, que aclare, ¿no? Decías antes, no sé si puedo hacer esto, creo que la ley puede aclarar, ¿no? Pero es verdad que Europa corre un riesgo, ¿no?, porque una mala implementación de la ley, ¿no?, de una ley que no es global y que en ocasiones parece que Europa tiene la pulsión a crear leyes que eventualmente sean globales, puede que no se convierta en una ley global, ¿no? Y creo que eso dejaría al entorno europeo en una circunstancia compleja, ¿no? Si el día de mañana vemos a los Anthropic y Google y los Meta de turno que limitan el acceso a los grandes modelos de lenguaje en Europa porque chocan con la regulación europea, espero que no, y creo que hay espacio para que no suceda, pero si lo vemos, francamente creo que sería terrible para el sector como europeo, ya no desde el sector, ¿no?, como europeo, para la industria, para el mercado laboral, donde los trabajadores no tienen acceso a esta tecnología. Con lo cual me parece que creo que es importante que Europa, además de la perspectiva reguladora, creo que tiene que tener una perspectiva de gobernanza con la industria, porque tenemos unos riesgos que estamos corriendo como continente. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues mira, por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, Sí. Primero de todo, yo soy Arantxa Olazábal. Muchas gracias por la ponencia de esta mañana. La verdad que es un tema muy interesante y que los estudiantes de CUNEF estamos día a día estudiándolo o usándolo. Me preguntaba un poco sobre estos temas que estábamos hablando ahora de gobernanza y regulación. La nueva normativa europea que han sacado, ¿vosotros creéis que va a generar una fuga de talento y de startups hacia otros países? Gracias. ¿Ya? ¿Arranco yo? Sí, adelante. A ver, es un poco en la misma línea de lo que comentaba hace un momento, ¿no? Yo quiero creer que no. O sea, me parece que la ley tiene el suficiente espacio como para una buena implementación, ¿no? Y ahí hay un organismo que es la AI Office que se crea con la ley, pueda generar un espacio de innovación en Europa que permanezca, ¿no? O sea, yo creo que hay que reconocer que Europa en estos temas no somos un player de primer nivel. O sea, en el ámbito de inteligencia artificial Europa está un poco, en fin, no decía la cola, pero no está liderando, ¿no? Los avances están en Estados Unidos, están en China.
incluso la startup de Mistral, la startup francesa, que ha hecho un modelo que igual conocéis algunos, que es extraordinaria y que, en fin, no puedo estar más contento, ¿no?, que una empresa europea esté liderando los rankings, pero bueno, es capital riesgo americano la que la está fundeando, ¿no? Y hace pocas semanas, ¿no?, se anunció que había llegado un partnership con Microsoft. Insisto, que me parece que la perspectiva de la innovación europea y el talento que va asociado al mismo es un elemento que Europa debería de interiorizar, ¿no?, porque una regulación local pues puede dejar al espacio europeo en una situación de desventaja competitiva. ¿Algo más? Breve, para que tengamos alguna pregunta yo más. muy breve. La verdad es que hice un ejercicio similar al que tú hiciste. Yo pregunté a ChatGPT si una inteligencia artificial sostenible era bueno o malo para el desarrollo del negocio, para hacer negocio en concreto. Y la verdad, uno de sus puntos es no solo genera confianza y credibilidad con los clientes, sino que atrae y retiene talentos. Entonces, todo depende de la implementación de eso, que no es una ley todavía, ¿no? Es una ley europea que luego se tiene que ir implementando país a país. Depende de qué tipo de inteligencia artificial y de marco se genere. Yo soy tecnooptimista porque cuando en OpenAI hubo cambios en el liderazgo y se cargaron sin saber mucho por qué al CEO, los 800 trabajadores renunciaron. Entonces yo espero que muchos de los trabajadores que entréis en la industria de inteligencia artificial tengáis este concepto. Entonces, en la medida en que el marco regulatorio europeo lo que nos lleve es a contención de riesgos, explicabilidad y una inteligencia artificial más acorde con los valores europeos, sin, digamos, expulsar el talento chino y norteamericano, creo que incluso puede ser pues una ventaja. Entonces, mi optimismo va por ahí y yo soy muy pro-mercado en el sentido de que creo que los mercados antes o después van a valorar aquellas empresas que se comporten bien y los trabajadores también lo deberían hacer. ¿Una pregunta más? Hola, buenas. Soy Ignacio y muchas gracias por la ponencia también. ¿Y no se escucha? Sí, adelante. Bien, tengo dos preguntas. Una es el informe que había presentado Pedro al principio de la ponencia sobre cómo el sector bancario, incorporando la IA, que no son, bueno, ya eran pioneros como tal de antes. ¿Es deseable que un sector tan clave como es el sector bancario y el financiero tenga cada vez la IA un papel más protagonista, en el sentido de que los mercados financieros cada vez puedan estar más influenciados por gestores, controlados por inteligencia artificial? Y después esto, ¿cómo podría afectar a la regulación? Es decir, ¿cómo se tendría que adaptar la regulación bancaria a bancos principalmente manejados por inteligencias artificiales? Muchas gracias. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar la palabra. Juan Carlos, haz la pregunta y así la respondemos las dos juntas y podemos... Pero no hay más alumnos, porque si... ¿Tenéis alguna pregunta adicional? Los alumnos tenéis prioridad en todo lo que para esto es una universidad y por lo tanto... Bueno, pues sí. Mira, es que, a ver, la pregunta, es que quería reaccionar a algunas cosas que habéis dicho, pero voy directamente a la pregunta. En esta transformación, en cualquier transformación, lo importante es la transición. Y en la transición normalmente hay perdedores, ¿no? Y Ángel ha dicho hace un rato que la inteligencia artificial es una revolución que posiblemente afecte a personas que hasta ahora eran inmunes, ¿no? Y este es un poco el sentido que nos contagia a la mayoría de nosotros, ¿no? Sin embargo, ayer estuve escuchando una conferencia fantástica de Mauro Guillén, profesor de Wharton, en el que decía que paradójicamente es posible, y es lo que quisiera preguntaros, paradójicamente es posible que la inteligencia artificial sea un complemento a la decadencia de nuestras habilidades cognitivas como personas, porque a partir de los 30, 35 años nuestras habilidades cognitivas se van reduciendo, nos pasa a todos, y esto lo complementamos con experiencia. La experiencia se acumula, la experiencia se mantiene, las habilidades cognitivas se van reduciendo y, por tanto, es posible que la inteligencia artificial lo que haga es complementar, de tal manera que, en lugar de convertirnos en perdedores de esta revolución,
es posible que personas que hasta ahora nos creíamos inmunes volvamos a seguir teniendo un valor considerable porque lo que hacen es complementar justamente las debilidades que vamos perdiendo con el paso del tiempo. Entonces, bueno, es una paradoja porque todos tenemos la misma sensación que tú, Ángel, pero sin embargo me parece interesante este cuestionamiento. Bueno, hay una pregunta más, ya se la voy a dar, y voy a hacer una cosa, y es que no me gusta pasarme del tiempo, porque las agendas son respetar las agendas de todo el mundo. Entonces, vamos a hacer la pregunta, y os voy a hacer yo la última pregunta que iba a hacer, y respondéis lo que os dé la gana. Reflexión final. Toda la mañana. La única pregunta que hay que responder es la de Ignacio, ¿era verdad? La de Ignacio. Nada, yo brevemente, aprovechando que tenemos a Johnny, y si queréis el resto, tocar brevemente otro de los desafíos del futuro desarrollo de la inteligencia artificial, que es el uso de los datos, y las regulaciones y la supervisión de los datos. No sé si podríais comentar un poco este tema, porque es muy relevante también para el desarrollo de los modelos. Bueno, pues el campo está abierto y yo os voy a lanzar la pregunta que iba a hacer al final, pero bueno, como estamos cortos de tiempo, la digo ya, porque así es una reflexión muy corta, pero además nos emplazamos para responderla dentro de 6 meses, un año, y esto va muy rápido. ¿Qué pasa dentro de 6 meses? ¿Dónde nos vemos dentro de 6 meses? ¿Dónde nos vemos dentro de un año? ¿No? Esa igual da por una conferencia entera, por lo tanto, pero igual ahí lo que tenemos que hacer es emplazarnos entonces, decir, ¿os acordáis? ¿Quieres empezar? Sí. Yo quería responderle. Os paso la palabra a los tres y. Yo quería responderle a Ignacio devolviéndole la pregunta, ¿no? Ignacio diría, ¿es deseable? Yo te respondería, Ignacio, ¿es deseable que el sector bancario se quede atrás, sea poco competitivo, porque se le dificulte, prohíba, llámalo como quiera, el uso de la inteligencia artificial cuando otros sectores sí lo están implementando? Yo creo que no creo que eso sea lo deseable. Por tanto, que el sector bancario tiene que utilizar la inteligencia artificial como lo está haciendo. Y además una cosa, hay que tener en cuenta la reputación que tiene, la reputación en el uso de los datos, en reducción de posibles brechas de ciberseguridad, de ciberataques que tiene la banca, no la tienen las grandes tecnológicas. Yo creo que y los consumidores lo perciben así, ¿no? Hemos visto cómo Meta y Google han tenido determinadas brechas de seguridad que no lo han tenido los bancos. Sin embargo, por ejemplo, eso no lo captan, ¿no? No lo captan los mercados. Pero yo creo que no se le pueden poner trabas al sector bancario en el uso de la inteligencia artificial, porque en realidad lo que tenemos es haciendo que sea un sector bancario, sea una industria menos competitiva. Si los demás lo utilizan, el sector bancario tiene el mismo derecho de utilizarlo y de sacar el beneficio igual que el resto de industria. Si quieres responder a cualquier otra cosa o cualquier otro tema, adelante. Bueno, respondiendo a los datos, por ejemplo, los datos son claves. La calidad, uno de las realidades, ¿no? Que yo le preguntaba a ChatGPT, ¿cuáles son las realidades? Me decía ChatGPT, la inteligencia artificial, para la inteligencia artificial es clave la calidad de los datos, ¿no? Es verdad que yo he hablado, soy el primero que he hablado de muchos datos, ¿no? 180 zettabytes, pero lo importante es que esos datos sean de calidad, porque con unos datos de calidad, se reducen uno de los potenciales problemas, que es esos sesgos. Entonces yo creo que en la gobernanza de la entidad debe estar también la materia prima. ¿Cuáles son los datos que se obtienen? Porque esos datos, sabiendo que los datos pueden recoger patrones históricos de sesgos, pueden desvirtuar el uso de la inteligencia artificial. Por tanto, creo que parte de la gobernanza está en la materia prima de la inteligencia artificial, que son los datos. Sí, yo ahí iniciando un poco con la pregunta, muchos de mis comentarios han ido de distinguir producción de soluciones de inteligencia artificial y usarlas, ¿no? Y lo que es evidente es que cuando uno ve las capacidades y las tareas que hace la inteligencia artificial, sustituye muchas de algunos trabajadores y trabajadoras que entendíamos que siempre iban a ser las que lo iban a hacer, ¿no? Pero desde luego debería potenciarlos, ¿no? Y un poco mi punto ha sido, nos vamos a tener que reentrenar. Nosotros también dábamos este consejo a otros con niveles de habilidades, digamos, medias o bajas. No, esto también es una revolución que nos pega a los que tenemos habilidades altas o creemos que estamos en tareas de alta sofisticación, y ahí se tratará de entender pues cuál es nuestro nicho, ¿no? Y yo leía por ahí que Elon Musk sí que está de acuerdo en que habrá un made by humans en algún momento, porque dirán, esto se hizo por humanos como un sello de calidad, espero, ¿no? Soy optimista por ahí, ¿no?
Creo que en 6 meses va a haber certificaciones de inteligencia artificial ética, sostenible y responsable, como hay de certificaciones medioambientales. Si no, es que hemos fracasado porque estoy trabajando en esos temas en Naciones Unidas. Pero aquí es mi llamado a la banca. O sea, la banca puede y debe ser una campeona en el uso de inteligencia artificial y, en concreto, inteligencia artificial sostenible y responsable. Primero porque está bastante regulada, ¿no? No solo banca, telecomunicaciones, alimentos, salud, son sectores bastante regulados con empresas supuestamente tradicionales, pero que os estáis digitalizando a marchas forzadas. Y eso Europa tiene campeones. O sea, Europa tiene campeones en banca digital, en infraestructura digital, en movilidad digital, en energía. Entonces, esas creo que tienen que ser las campeonas, y mi llamado es a usar, digamos, y a ser ambiciosos, porque los mercados hoy en día están poniendo mucho dinero y muchos recursos en desarrollar estas soluciones. La vida en la que nosotros queremos vivir, pues tiene que esos fondos y esos recursos ir a algunas de estas actividades. Y ese es el llamado a la ambición de banca, y espero que en 6 meses pues también veamos que parte de la capitalización de NVIDIA se haya traducido a algunas de vuestras empresas. John. Bueno, pues creo que está respondido. Voy a responder la de Lorena, ¿no? Sobre los datos, ¿no? Que la que soy, conozco menos la legislación, sé que tenemos unas cuantas ahí en boga, ¿no? Data Act, FIDA y compañía. O sea, yo creo que en general, oye, la compartición de datos, ¿no? Es algo en general positivo para la sociedad, bien entendido, de tal manera, ¿no? Pues que las industrias puedan nutrirse, ¿no? de la información, ¿no? Quizás aquí mi comentario es que ha habido una pulsión para que los bancos expongan su información hacia afuera, cosa que me parece positivo, ya PSD2 y compañía. Creo que esa filosofía tiene que extenderse también para que haya una compartición cross-sectorial, de alguna forma, ¿no? Y que eso beneficie a toda la sociedad, a todas las industrias, y no solamente, digamos, poner el ojo del huracán en la banca, ¿no? Y por terminar, y por recoger aquí el guante que me lanzaba Ángel, ¿no? En fin, en el fondo estamos más de acuerdo de lo que él quiere hacer ver, pero sí, en fin, yo creo que los sellos que comentabas, yo, en fin, soy partidario de esa perspectiva, ¿no? Pero insisto, donde me parece que lo importante es claridad y aspectos que sean entendibles por los equipos técnicos, ¿no? Esa es mi petición, ¿no? Es que lo que se describa en unos términos que sean de verdad implementables, porque los queremos implementar. Pero hay veces que las descripciones son difusas y son pues interpretables, ¿no? Entonces, en la explicabilidad de los algoritmos, le pido explicabilidad en la regulación y en la norma, ¿no? Muchas gracias a los tres. Yo voy a concluir con una cosa. La última vez que hemos comentado sobre los datos, yo creo que es fundamental, porque todo tiene que ir en dos direcciones. Es decir, esto tiene que... Pero hay una cosa que hemos mencionado. Ahora mismo todo el valor de, como tú has mencionado, Ángel, y de hecho lo has dicho tú en la última parte, parece que Europa tiene la batalla perdida, ¿no? Porque no tenemos ninguna de las grandes tecnológicas, pero a la hora de la verdad lo que sí tenemos son aquellos que van a poder implementar la inteligencia artificial y hacer que la inteligencia artificial esa, que nosotros no la veremos, beneficie a los ciudadanos. Y ahí sí que Europa, empezando por la banca, y yo diría particularmente la banca, pero no solamente la banca, sí que tenemos grandes empresas y grandes sectores en Europa que pueden ser los que hagan que esa inteligencia artificial de verdad se transmita a la sociedad. Y entonces estás en el proceso primero de potenciar la inteligencia artificial, pero una vez que está, hay que utilizarla, hay que difuminarla y ahí es donde yo creo que Europa sí que tiene una potencialidad. Total. Y esperemos que la implementación regulatoria, que es lo que me ha llegado a mí, que es gobernanza, no regulación, y que la implementación regulatoria sea... A mí me gusta eso de flexible siempre, pero que sea lógica, es decir, que se adapte a las necesidades, ¿no? Y no sea un lastre para el desarrollo de todo esto. Muchísimas gracias a todos por venir, sobre todo muchas gracias a los tres. Ha sido un placer. La verdad es que he aprendido mucho porque es un tema del que uno oye mucho pero sabe poco. Y encantados y nos vemos de nuevo. Muchas gracias. Gracias a todos.